Filosofía española. Jesuitas. La Compañía de Jesús, recientemente fundada en 1540, aporta a la cultura del tiempo un espíritu nuevo, abierto, humanista y apostólico. Constitucionalmente, la ciencia es para ella un instrumento al servicio de sus ideales religiosos. Se aplica con sentido sanamente ecléctico a recoger cuanto hay de bueno y útil en los varios campos de la cultura. Ningún género de doctrina aprobada desecha, ni poesía, ni retórica, ni lógica, ni filosofía natural, ni moral, ni metafísica, ni matemáticas, porque de todas las armas posibles para la edificación, huelga de ver prohibida la compañía, según Polanco, secretario de San Ignacio en Roma. Los primeros hombres de la orden, incluido el fundador, son maestros de artes de París, conocedores del movimiento renovador de los humanistas en Francia, Países Bajos, Alemania e Italia, y de las universidades españolas de Alcalá y Salamanca. Ignacio de Loyola tuvo conciencia, como Vittoria y Cano, de la diferencia entre doctores positivos y doctores escolásticos, y comprendió con un sentido humanista que era preciso completar y coordinar la tendencia especulativa medieval con una atención nueva a las fuentes más antiguas. Siguen siendo guías Santo Tomás en teología y Aristóteles en filosofía, pero hay una intención declarada de ensanchar la base sistemática más allá de las viejas facciones de tomistas, escotistas y nominales. Según J. Nadal en Monum Pedagógica, una buena parte de los jesuitas de renombre filosófico son españoles, aunque su actividad se despliega por varias regiones de Europa y América. El impulso decisivo lo reciben de los maestros dominicos de la Universidad de Salamanca, discípulos inmediatos de Vittoria. De ellos reciben un tomismo abierto que será aún elaborado según el espíritu realista y ecléctico de la orden, solo más tarde, cuando se endurezcan también el tomismo en el campo dominicano, con formas más rígidas, cuajará la polaridad rival. Francisco Azares, muerto en el 1617, formado en Salamanca, profesor en Salamanca, Alcalá, Roma y Coimbra, significa la culminación de la escolástica española reciente en sus métodos y en sus doctrinas, partiendo de la teología y requerido por las exigencias de una exégesis racional a la suma teológica tomista, desarrolla la más vasta obra sistemática de filosofía de toda el área escolástica. Sus disputaciones metafísiche, la problemática jurista y política del tiempo, tiene la más dura y recapitulante expresión en sus tratados de legibus y en el Defensio Fidei. La obra filosófica de este gran teólogo se completa con varios escritos de primera época sobre lógica y física perdidos. El Tratado de Ánima, sometido a una revisión inacabada al final de su vida, y otros opúsculos. Más que creador de doctrinas, Suárez es un organizador disciplinado de todo el saber medieval y antiguo, paciente y exhaustivo en el análisis, equilibrado en la solución, independiente dentro del marco multiforme de la escuela, pronto para apreciar con objetividad las opiniones de los demás
aun las que rechaza. En las disputaciones metafísiche, Suárez no se ciñe, como era el uso, a un comentario de texto aristotélico, sino que elabora el primero con un orden sistemático independiente todo el material metafísico antiguo, medieval y contemporáneo. Estudia en la primera parte el objeto de la metafísica, que es definida como la ciencia que considera el ser en cuanto ser, o en cuanto abstrae de la materia en el existir, el concepto de ser, sus propiedades, unidad, verdad, bondad, causas del ser, material, formal, eficiente, final y ejemplar. En la segunda parte pasa a las divisiones del ser, primero en infinito y finito, teoría del ser infinito o teología natural, existencia, esencia y atributos de Dios, y teoría del ser finito, su habitud a la esencia y a la existencia y sus divisiones en sustancia y accidente, y las 9 subdivisiones aristotélicas del accidente. Por fin, el tema del ente de razón. La manifestación de Suárez está en la línea clásica de la objetividad, parte del ser, sin problematizar la relación del hombre con el ser. Abarca en su objeto el doble frente de las razones comunes a todo ser y de las realidades inmateriales coligadas ambas ramas en el ambivalente término de la abstracción de la materia. Así van fundidas ontología y teología natural. No solo queda todo ser iluminado desde el infinito en la segunda parte, sino también en la primera, aunque se presenta como una teoría del ser en su máxima abstracción. Una teoría de Dios está exigida por una ciencia del ser, no sólo como su complemento o como una coronación, sino como su necesaria fundamentación. Es el sentido de la analogía diferencial que penetra el concepto objetivo del ser en su misma abstractísima unidad. Suárez acepta, igual que los escolásticos del medievo, con correcciones a veces sustanciales, las estructuras del ser de Aristóteles. Materia y forma, acto y potencia, sustancia y accidente, movimiento y tiempo. Las versiones sistemáticas de estas nociones es más flexible que la de Santo Tomás. Una innovación de profundidad ha de verse en la idea de potencia obediencial activa, que enfoca el encuentro de la acción de Dios y la criatura dentro del punto de vista de una cooperación simultánea, activa e inmediata, aunque instrumental, por parte de la criatura, en el mismo plano de la explicación molinista del acto libre. Suárez acepta, igual que los escolásticos del medievo con correcciones, a veces sustanciales, la estructura del ser de Aristóteles: materia y forma, acto y potencia, sustancia y accidente, movimiento y tiempo. La versión sistemática de estas nociones es más flexible que la de Santo Tomás. Una innovación de profundidad ha de verse en la idea de potencia obediencial activa, que enfoca el encuentro de la acción de Dios y la criatura desde el punto de vista de una cooperación simultánea, y la criatura desde el punto de vista de una cooperación simultánea, activa e inmediata, aunque instrumental, por parte de la criatura, en el mismo plano de la explicación molinista del acto libre. Todas las cuestiones importantes de la filosofía natural han quedado incluidas en el Tratado de Metafísica. Solo queda fuera la psicología, a la que dedicó Suárez el de ánima, comentario de la obra de Aristóteles. En el terreno jurídico y político, Suárez lleva a una madura evolución de la
las ideas de los anteriores maestros dominicos y jesuitas, perfila los conceptos de ley, derecho natural, derecho de gentes, soberanía, origen y sujeto del poder civil. La ley moral es una participación de la ley eterna, pero en un orden enteramente distinto de las leyes físicas que fueron incluidas por los estoicos y frecuentemente por los padres en el concepto complexivo y unitario de lex eterna. Es la ley el factor racional. Ordinatio Rationis de Santo Tomás queda equilibrado con el factor imperativo de la voluntad. El derecho de gentes es un estadio medio entre el derecho natural de normas físicas y válidas para todos y para siempre, y el derecho positivo estricto. Su contenido no son, como juzgan otros escolásticos, deducciones de derecho natural, sino más bien unos introducidos y respaldados comúnmente entre diversos pueblos, como el derecho de legación, de guerra, comercio internacional, tratado de prisioneros de guerra, derecho de gentes en sentido estricto, y también aquellos unos admitidos y aceptados sin prescripciones legales entre los hombres de un mismo pueblo o estado, como las relaciones de compraventa, uso de moneda, etc., derecho de gentes en sentido menos propio. La sociología suareciana está inspirada, como en los demás escolásticos del tiempo, por un sentido humanista y moderno que aún dentro de una concepción teológica del hombre y del mundo se aleja de las tendencias teocráticas medievales. Los poderes espiritual y temporal quedan claramente destinados, si bien subsiste el poder indirecto de los papas en el aspecto mezclado de intereses espirituales y temporales. Cada estado es soberano, no independiente del emperador. La sociedad es connatural al hombre y el poder civil pertenece a esta sociedad como una propiedad inseparable. Su origen, pues, es la naturaleza misma y Dios su autor. La autoridad no viene directamente de Dios a una persona determinada como el poder eclesiástico, sino primariamente a la sociedad, la cual, por voluntad de sus socios, se da a él mismo la forma de gobierno que más le cuadre, monarquía, aristocracia, democracia, y designa los representantes del poder. Una vez investido de autoridad, el príncipe, sus leyes tienen fuerza de derecho, pero ante un príncipe usurpador o injusto en su gestión, cesa la obligación de obedecer. El poder, abandonado por su propio sujeto, retorna a la sociedad. La influencia de Suárez en todo el cuadro escolar católico y protestante de Europa y América es decisiva en los siglos XVII y XVIII. El ejemplo de las disputaciones metafísicas es recogido en el uso difundido de los cursos filosóficos o compendios doctrinales que sustituyen a los anteriores comentarios a Aristóteles. La obra de Suárez sigue siendo para el hombre moderno un inagotable tesoro doctrinal, fuente universal de consulta y orientación en la temática de los principios, si bien su estilo excesivamente analítico y lento hace especialmente laborioso su estudio. Fuentes y bibliografías de toda esta temática suareciana y de este periodo del Renacimiento lo podemos encontrar en Zúñiga y Marcelino Gutiérrez, Fray Luis de León y la filosofía española del siglo XVI, revista agustiniana 14 de 1881,
refundido en el libro Aparte M, 1891, referencias sobre D. de Zúñiga, más informaciones y citas en las bibliotecas iberoamericanas de la Orden de San Agustín, tomo octavo, A. de Castro y Castillo Hernández. Ahí el problema de las leyes penales en Salamanca, por Alfonso de Cisneros, teólogo y jurista, sobre su figura y su ciencia teológica y jurídica. Esta obra es figura y su ciencia teológica y jurídica. Es en La Coruña en 1978, M. de Castro, de orden franciscana de María, que nace en 1495 y muere en 1558, en La Coruña. Notas bibliográficas, colección francesa de M.R. Molinero, El concepto de la ley, en Fray Antonio de C. Covarrubias, Pereña Vicente, Diego de Covarrubias y Leiva, maestro de Derecho Internacional, Marcos Rodríguez, don Diego de Covarrubias y la Universidad de Salamanca, Salmanenses, en 1959. Pedro Covarrubias, penalista, Barcelona, 1959. Vázquez de Menchaca, Barcia Treyes, Miaja de la Muela, internacionalistas españoles del siglo XVI, Fernando V de Menchaca, Valladolid, 1932, Fernández de Miranda, individuo y comunidad política en Vázquez de Menchaca, Cisneros, 1945, en el número 24. Y pertenece también al Renacimiento, la mística, y brevemente una historia de las doctrinas y experiencias místicas cae propiamente fuera del campo de la filosofía. La mística católica se sitúa esencialmente en un terreno de fe y sobrenaturalidad que sólo desde la fe y con instrumentos revelados pueden ser debidamente explorados y valorados. Sin embargo, el lado natural del hombre, sobre todo en su aspecto psicológico, ético y cosmovisional, queda tan hondamente afectado por aquel mundo de vivencias y de teorías que no es posible ignorarlo en la historia de la cultura humana. Además, las circunstancias históricas ambientales constituyen un factor interesante que se suma de modo misterioso pero real a la acción anterior de la gracia. La mística española del siglo de oro está en la cúspide de un apogeo cultural en que se dan la mano un anhelo de trascendencia religiosa y un ideal humano de conquista en un clima de exaltación y triunfo que da los rasgos más salientes de la llamada cultura del barroco: arte, literatura, filosofía, teología, política. Se ha dicho que toda la época del Renacimiento europeo está transida de un anhelo profundo hacia lo oculto y lo recóndito en el mundo. Encierra en su más secreta intimidad. España proyectó esta revelación del cosmos en una dimensión extensiva, alumbrando nuevos espacios, y en una dimensión intensiva de interioridad y humana. El, en, el, en el momento del resurgir científico europeo, matemático a lo Galileo, ocultista a lo Paracelso y Böhm, ella reconoció su mayor altura mística. No fue un movimiento pacífico, también aquí se tiñó el campo de lucha y reconquista. Si la Inquisición se empleó a fondo para cortar el paso a las ideas reformistas de los protestantes, no menos durante el frenesí, no menos duramente frenó los movimientos quietistas que por la vía mística alemana entraron en España y se propagaron con especial
radicalismo, de ilusión y perversiones morales en las sectas de los alumbrados o iluminados. El clima se puso como tenso de recelo y la sospecha alcanzó a las más grandes figuras de la época: Luis de León, Luis de Granada, San Ignacio, Santa Teresa, San Francisco de Borja, San Juan de la Cruz. Muchas de sus obras estuvieron durante años detenidas por el Santo Oficio. Traje una computadora y la arreglé. Ah, ¿la estás arreglando? Ya la arreglé, pero estoy haciendo un trabajo en ella, mira. Ah, ya. Estoy... Sí, es que allá nos está esperando Julito. Vaya, mejor me traes un... Pero ya voy a bajar hasta la tarde, no No. importa. No, entonces no, porque eso sí no se Sí, come. se comen en el No, ¿y momento. cómo vas a regresar nomás por un taco? No, o sea, sí te lo traigo. Sí lo compro y te lo traigo. Bueno, me ¿Qué lo tal? compras y me lo traes. Que te lo envuelvan en aluminio y ya te lo comes. Pero ¿y ahorita qué vas a...? ¿Crees que venga alguien? Vino Flor María hace rato. Ah, entonces vino Flor, pero se fue. Se fue con... Sí, ahí anda. Sí la vimos. La vimos nada más de lejecitos. Pues si quieren almorzar o sí. No, pa, es que Julito nos está Ahí esperando. hay salchichas y huevos y... Sí, Julito nos está esperando en el Audi. Ah, bueno. Por eso yo te dije, si quieres comemos y ya te quedas tú en el Audi si pensabas que... Mira, no, estoy terminando. Todo esto se está grabando, ¿eh? Todo lo que dijimos se está grabando. No te Pues sí, es que me agarraste pues y yo estaba perorando lecturas de ese libro. Ah, está bien, no, está bien. Y por irte a abrir dejé la grabación operando y ahí está. Mira. Eso va a quedar in eternum para la eternidad. Dale pues, papito. Pero al rato... No, mira, no te preocupes, si puedes lo haces, si no, no. Sí, si no, te digo, oye, porque voy a pasar como a las 4. Si puedes lo haces, si De no, no. regreso. Si puedes lo haces, si Sí. no, no. Órale pues, papacito. Ándale pues. Sí, dije, a ver si mi papá quiere ir, yo acabo siempre va al Audi. Ahí me cierras la Y, puerta. sí, vas al Audi y luego ya te regresas tú. Híjole, bueno, no, vayan distráiganse a pasearse lo que quieran. Dale pues, papacito. Ándale pues. Sí, no te quiero interrumpir. Me cierras las puertas Sí, bien. te cierro bien. Ay. Ven. Muy hermosísimos, nos vamos a divertir con precioso. Con gran trabajo se fue haciendo poco a poco la discriminación entre falsa y verdadera mística, y los recelos generales hacia todo lo desacostumbrado se dieron el paso a un más sereno estudio de los hechos y de los principios teológicos de una auténtica mística. Aunque muchas veces se polarizó la explicación de los fenómenos místicos en el esquema excesivamente simplificado de bueno o mal espíritu, sin horizontes aún para la parte que en ello cabía de procesos psíquicos naturales, normales o patológicos, no faltaron consideraciones más o menos acertadas de tipo psicológico y en general una interpretación teológica de los hechos admitía con bastante claridad la posibilidad de que ciertos estados de ánimo y de disposición corporal fueran instrumentos utilizados por la gracia para sus fines sobrenaturales, y aunque determinados procesos místicos como arrobamiento y éxtasis fueron a veces, sobre todo en los comienzos, efecto de una naturaleza frágil sorprendida por el impacto de lo sobrenatural, podemos admitir que el criterio más comúnmente aplicado entonces de la virtud y santidad de vida y espíritu de sumisión a la Iglesia fue suficiente garantía para eliminar lo que fue tan solo ilusión o alusión natural.
alucinación natural. El panorama místico español de los siglos XVI, XVII es muy extenso y puede registrarse en todas las familias religiosas, claros representantes, unos puramente teóricos, otros los más testimonios vivos de una experiencia mística. Por el carácter marginal que concedemos a este apartado en nuestro esbozo histórico de la filosofía española, nos contentaremos con reseñar los personajes más salientes. Y sigue el análisis de otras órdenes como los franciscanos, los dominicos, los jesuitas, los agustinos, todo dentro del terreno de la mística. Pues resulta muy interesante. Termina en la página 621 con fuentes y bibliografía, que es útil leerlo y adentrarse un poco más en eso. Vamos a ver de qué color pinta el verde.